Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Ética y Lexicología Jurídica. Y para ello vamos a dar inicio con la disertación de los temas que corresponden a la primera unidad, que de manera anticipada ustedes pudieron haber dado lectura porque se encontraban debidamente impactados en nuestra plataforma institucional. Dentro de ello, abordaremos el día de hoy la introducción a la ética jurídica y, por tanto, hablaremos de las definiciones de ética, de la definición de moral, en qué consiste la historia de la ética, la historia de la moral, también la ética de Sócrates, la ética de Platón, la ética de Aristóteles, la ética epicúrea, la ética estoica, la ética kantiana, la ética marxista, la ética existencialista, entre otras. Cuando nosotros hablamos primeramente de la ética, es importante que nosotros identifiquemos su origen y también su forma de reconocimiento. Para ello, hablaremos que la ética vamos a entender a este conjunto de normas morales, ¿verdad? Que rigen la conducta de nosotros como personas en cualquier ámbito de nuestra vida. Algunos lo conocen como sinónimo de moral, pero vamos a ir conforme pase nuestra sesión identificando estas diferencias que existen entre una y otra. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa forma de ser, ¿verdad? O también le atribuye la significación de carácter. La ética se dice que es una guía que nos va a orientar a nosotros como individuos sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Algunos aspectos de la ética son que busca específicamente un bien común y por tanto nos va a establecer o nos va a desarrollar o estimular el comportamiento que nosotros debemos de tener para alcanzar los fines sociales o los fines requeridos, ¿verdad? La ética vemos también que se centra en la sociedad y luego entonces en el comportamiento humano, porque recordemos que todo lo que nosotros como individuos realicemos va a tener un impacto en nuestra sociedad. Puede ser este positivo o por el contrario, puede ser negativo, pero repito, va a tener un trasfondo, va a tener una repercusión. También se dice que la ética va evolucionando conforme la humanidad, ya que recordemos que lo que quizá hace unos 30, 40 años se consideraba como prohibido, hoy en día es socialmente permitido, ¿no? Precisamente porque la ideología de nosotros pues va cambiando, ¿no? No vayamos lejos, ¿verdad? Hace unos años era incluso impensable que pudiera existir el matrimonio igualitario, ¿no? Porque precisamente se tenía esta cuestión ideológica que era entre hombre y mujer con fines reproductivos. Incluso nuestra propia norma jurídica de manera literal así lo consagraba al hablar propiamente de la figura jurídica del matrimonio, regulado en el Código Civil. Sin embargo, vemos que a partir de estos movimientos sociales, vemos que a partir de esta libertad sexual, que es propiamente uno de los derechos que reconoce nuestra Carta Magna, pues también se empieza a reconocer y validar el matrimonio entre personas, ¿no? Incluyendo el mismo sexo. Entonces vemos pues que así como el hombre va evolucionando, a la par también van evolucionando sus derechos, pero también va evolucionando la ética. Se dice que la ética tiene tres elementos importantes, que son los bienes o también conocido como los valores, los principios y luego entonces las normas y los hábitos virtuosos. Al hablar de la virtud, vemos que es una cualidad que es considerada como aquello moralmente bueno, ¿no? Como lo correcto. La virtud permanece en aquello que es correcto, en aquello que está bien, y es decir, hacer lo correcto, hacer lo bueno, ¿no? Evitar todas aquellas prácticas o todas aquellas conductas incorrectas. También cuando nosotros hablamos de la ética, se basa o se centra, como hemos dicho, en la sociedad y por consiguiente en el comportamiento que tenemos, ya que empieza a vincular las acciones que como individuos realizamos. Según el libro Ética del filósofo Adolfo Sánchez, vemos que la ética nos indica, como ya hemos visto dentro de sus características, que es evolutiva y por tanto define qué acciones pueden considerarse como correctas o incorrectas y por ello regular o regir la conducta humana.
Al hablar de la ética, también vemos que comprende el carácter, el comportamiento y todo aquello que emana de la manifestación o de la acción de las personas. Y en filosofía vemos que van a ser precisamente estas reflexiones que se tienen que tomar en cuenta desde la antigüedad y que luego entonces detonaron en varios posicionamientos o posturas de diferentes filósofos. Como prueba de ello, empieza a partir de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, Demócrito, entre otros. Al hablar de Aristóteles, empieza a asociar el comportamiento de la ética como aquel medio para poder alcanzar la felicidad. Y en ese sentido, bueno, vemos que también tiene una obra que es el ensayo de la ética nicomaquea o también conocida como la ética a Nicómaco, ¿verdad? Con este estudio dentro del comportamiento de las personas, vemos pues que la ética se ocupa de todas aquellas relaciones personales que el individuo tiene, como por ejemplo las decisiones o las acciones que en nuestro día a día vamos realizando y que, repito, va a tener una repercusión positiva o negativa. Y en este mismo sentido empieza también a generar estos vínculos colectivos. Por ello, vemos que cuando hablamos de la ética, también empieza a generar una forma de acción dentro del ámbito profesional y por ello se dice que va atribuido a cada una de las profesiones. Prueba de ello, nosotros como juristas tenemos nuestro decálogo del abogado, ¿verdad? Que son estos 10 mandamientos que son específicamente atribuibles a nuestra profesión, que es aquello que nosotros sí o sí debemos realizar. Cuando hablamos de la importancia de la ética, es importante también señalar que la ética pretende establecer qué hay detrás de la forma de ser y qué hay detrás de la forma de actuar de nosotros como personas. Y también pretende establecer las reglas, es decir, regirnos, ¿no? Esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo socialmente permitido, porque no va a quedar a consideración de ti como individuo, porque imagínense, si quedara nuestro libre albedrío, pues lo que para ti puede ser bueno, para mí puede ser malo, ¿no? Por ello se dice que ni todo es blanco, ni todo es negro. Por ello existen matices, porque no nada más vamos a validar algo desde mi percepción, sino es algo, pero que va a tener una repercusión entre todos. Entonces, deja de ser únicamente una validación hacia mi persona para luego entonces medirlo a partir del impacto social. Por ello me dice que se tienen que establecer estas reglas de todo aquello que es bueno y de todo aquello que es malo, ¿verdad? Porque también son cuestiones muy subjetivas al hablar de bueno y malo, ¿no? En este sentido, vemos pues que la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal como individuos y luego entonces como sociedad. También cuando nosotros hablamos de la ética, también vamos a partir primeramente que algunos doctrinarios la denominan a la ética como a la filosofía moral y aluden a que es esta disciplina que estudia la conducta humana. Ojo, aquí ya empezamos a identificar a la ética como una disciplina, ¿verdad? Como algo que ha pasado por el estudio de la ciencia. Entonces, repito, algunos doctrinarios establecen que la ética es también conocida como la filosofía de la moral, entendida como aquella disciplina que estudia la conducta humana. La ética también establece o puede generar diferentes discusiones en torno, como ya hemos dicho, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo positivo y lo negativo, lo correcto y lo incorrecto, la virtud, la felicidad, la idea del ser, etcétera, ¿no? Entonces, los estudios éticos establecen una definición entre ramas principales, que algunos lo establecen como la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. Cuando hablamos primeramente de la metaética, nos dice que es aquella que va a centrar su estudio específicamente en la naturaleza y también en el origen y en el significado de todos aquellos conceptos que son considerados como éticos, ¿verdad? Pero dentro de la ética básica, por ejemplo, ¿qué es la felicidad? ¿No? ¿Qué es lo que para ti es felicidad? De cosas tan simples, de cosas tan comunes que quizás nosotros damos por sentado, pero que cada uno puede tener una definición completamente distinta, porque lo que para ti puede detonar en felicidad, para mí no, y a contrario sensu, ¿no? Entonces, todo esto empieza a generar este origen, este significado, este estudio de estas cuestiones básicas, y empieza, repito, con la metaética. Luego, entonces, nos lleva a la segunda rama, que es la ética normativa.
Cuando hablamos de la ética normativa, vamos a identificar que es aquella que se va a centrar en el estudio y en la interpretación de todos aquellos principios que rigen a los sistemas que regulan la conducta humana. Por ejemplo, los códigos civiles, por ejemplo, los códigos éticos, por ejemplo, lo que hace rato les decía, los decálogos, el decálogo del abogado, el decálogo del médico, ¿no? O sea, que cada uno de nosotros tenemos unos mandamientos que nos rigen y que debemos de hacer porque son socialmente positivos, pero que están debidamente regulados, ¿verdad? Ahora, encontramos la siguiente rama, que es la ética aplicada. Cuando hablamos de la ética aplicada, vemos que es aquella que estudia, pero también aquella que interpreta todos aquellos casos y todas aquellas controversias y elementos específicos que pueden detonar en un conflicto, pero basados en hechos reales. Por ejemplo, todo aquello que surge entre las personas que son vegetarianas. ¿Por qué tú comes a los animales, no? ¿Por qué si son seres vivos, por qué realizas este tipo de prácticas? Para unos son buenos, para otros son malos, para uno es permitido, para otros es prohibido, pero repito, son este tipo de lineamientos que son basados en la ética aplicada. Etimológicamente, vemos que al hablar de la ética, como ya hemos dicho, emana del griego etikos, que significa relativo al carácter que cada uno posee, y por tanto tiene su raíz en la palabra ethos, que significa carácter, que significa costumbre y que son todas aquellas prácticas o ideas dentro del estudio del carácter y de las costumbres que va a diferenciar y que va a individualizar a cada persona, ¿verdad? Cuando hablamos de la historia de la ética, vemos que la ética como problema filosófico fue objeto de estudio de diferentes pensadores y también de diferentes filósofos desde la antigüedad. Citamos algunos de ellos, por ejemplo, el filósofo Platón, que fue del año 427 al 347 a.C., y también podemos citar a Aristóteles, que fue del 384 al 322 a.C. Ellos estudiaron a la conducta humana y también a los códigos, bajo los cuales se debe de regir la persona en su actuar diario. Existen también obras como por ejemplo Gorgia, Fedón y la República de Platón, que empezaron a identificar aquellos problemas éticos como el hedonismo, la vida después de la muerte, la ética de la República y demás, ¿no? Que también nos identifican otras formas de reconocer, de validar o de identificar elementos propios del comportamiento de las personas, de lo que debe ser, ¿verdad? La ética nicomaquea, que también se le conoce como obra de Aristóteles, presenta el primer tratado de ética propiamente dicho que se reconoce dentro de la historia. La ética aristotélica trata sobre la forma en que debe ser o se debe alcanzar la felicidad, ¿verdad? Ya que la felicidad es o debe ser el fin último que debe perseguir el ser humano, ¿no? A veces nosotros nos perdemos en nuestro día a día, por eso es filosofía, por eso parte de la filosofía, porque es esta cuestión de meditar, de analizar el por qué y el para qué de las cosas, ¿no? El ser humano vemos que dentro de su vida, pues puede pretender alcanzar diferentes objetivos, ¿no? Profesional, académico, social, familiar, qué sé yo, ¿no? Cada uno tiene distintos fines, distintas metas y distintas formas de alcanzar una felicidad. Pero de manera generalizada, Aristóteles nos dice que propiamente dentro de la ética nicomaquea, el estudio que hace Aristóteles es identificar cómo el ser humano alcanza la felicidad, ya que ese debe ser el fin último de la humanidad. Y por tanto, relaciona la felicidad con todas aquellas virtudes y con todas aquellas autonomías, tanto materiales, pero también físicas. Vemos que posteriormente, dentro de la Edad Media, la ética empieza a unirse bajo la búsqueda de la felicidad con la doctrina cristiana y empieza a tener esta vinculación con los 10 mandamientos. Entonces, se identifica el rol de la ética durante este periodo, que empieza a tratar de interpretar de modo correcto las Sagradas Escrituras. Y gracias a ello, vemos que aparece el Evangelio, en donde tiene a Dios como bien supremo, como máximo de plenitud, en donde también empiezan a destacar diferentes obras de distintos pensadores religiosos, como San Agustín de Hipona, que fue del 354 al 430, y también de Santo Tomás de Aquino, que fue de 1224 a 1274, ¿no? Cada uno con un posicionamiento específico acerca del bien y el mal y acerca de la búsqueda de la felicidad.
Posteriormente, vemos que pasamos a la siguiente edad, que es la edad moderna, en donde se empieza a impulsar la necesidad de construir un modelo ético. Entonces, este modelo ético forzosamente debería responder a la razón, ¿verdad? Los grandes filósofos modernos, como René Descartes, que fue de 1596 a 1650, luego de Baruch Spinoza, que fue de 1632 a 1677, luego entonces David Hume, que fue de 1771 a 1776, empiezan a trabajar distintas cuestiones o teorías éticas y morales y empieza a posicionarse como mayor validez la de ética de Spinoza. Sin embargo, vemos que no fue sino hasta con Immanuel Kant de 1724 a 1804, en donde empieza a tener una nueva forma de reconocimiento de la ética. Por ello se dice que este periodo es el que se le conoce como la revolución ética de la ética moderna. Esto específicamente con las obras de fundamentación metafísica de la costumbre, también con la crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres. Entonces, vemos que la ética del imperativo categórico, que fue primeramente establecido por la fundamentación de la metafísica en las costumbres, empieza a sostener que solo, ojo, que solo debe obrar una máxima. Esta máxima es aquella que pueda considerar como ley universal el bien común. Entonces, aquí nos lleva a reflexionar que antes de tomar una decisión conductual, hay que preguntarse si esto va a ser positivo para las demás personas, ¿no? O qué impacto va a tener hacia el resto de la colectividad. Posteriormente, vemos que durante los siglos XIX y XX empezaron a surgir diferentes tipos de impactos o de conflictos o también de sucesos mundiales como las guerras, ¿no? Y eso generó en tener una nueva sociedad harta de los mandamientos tradicionales, de las ideas y de las conductas que se desprendían de leyes y que se desprendían de códigos morales vigentes, y empieza a tener una revolución el conocimiento y el significado de la ética, que vemos que desde el existencialismo, como teniendo como Sartre como máximo representante, ante las críticas y ante las posturas de Manuel Levinas y Jacques Derrida, con la metafísica, empiezan también a empezar a preguntarse sobre la alteralidad, es decir, otro sinónimo distinto o validar lo que el otro manifiesta, ¿no? El otro distinto a mí, como uno de los principales problemas éticos y también sobre uno de los principales dilemas morales a los que se enfrenta la sociedad, que no nada más debes de identificar aquellas posturas que parten desde tu concepción, sino que también qué tan difícil es para el ser humano reconocer que existen un abanico de posibilidades distintas a tu perspectiva y que son igualmente válidas e igualmente ciertas y que pueden tener el mismo o que tienen más bien el mismo valor y salir de esta forma de encasillarse. Por eso se dice que es importante identificar o salir de esto, se le denomina la alteralidad, el otro distinto a mí, como uno de los principales problemas éticos a los cuales nos enfrentamos en nuestro día a día. ¿Por qué? Por cuestiones de ego, por cuestiones de poder, por cuestiones de las que nosotras querramos, pero de posicionamientos, ¿no? ¿Y por qué nosotros estamos hablando de la ética? Sencillo, porque a veces la moral es todo aquello que emana de tu conducta como persona y la ética es cómo lo pones en práctica en tu ejercicio profesional, ¿no? Lo que para ti es bueno, para mí es malo, pero cómo lo pones en práctica en tu ejercicio. Ejemplo, viene un cliente y te dice, licenciada, ejemplo a mí, ¿no? Licenciada María Catalina, yo quiero contratar sus servicios profesionales porque tengo esta controversia, entonces yo quiero que pase esto. Y me indica que efectivamente, ¿sabe qué? Pues yo quiero que usted me defienda porque yo privé de la vida a Juan, ¿no? Me está indicando. Entonces, yo, María Catalina, ¿qué me dice mi ética? Me debo regir porque sé que cometió una conducta contraria a derecho y que debe de compurgar una pena. Pero si a mí lo que me mueve es netamente la cuestión monetaria, por supuesto que puedo fabricar tantos y cuantos medios probatorios, ¿no? Incluso al momento de que esté emitiendo su defensa, por supuesto que puede salir en libertad. Porque aquí es dependiendo de la forma de argumentación, dependiendo de la forma de que exhibes los probatorios, etcétera, donde vas a convencer a la autoridad que en efecto le asiste el derecho a tu representado. Pero ¿cómo se encontraría
María Catalina con su yo interno, en saber que en efecto hay una conducta que debe ser sancionada y que yo estoy siendo contraria a mis valores como persona. Entonces, aquí me dice, lo correcto es que yo actúe conforme a lo que debe ser. Por eso en derecho se dice, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Cuando nosotros como abogados actuamos realmente acatando lo que dice la norma y aplicando de manera literal lo que existe dentro de nuestro derecho positivo mexicano en los problemas que en nuestro día a día existen, ¿no? Pero si lo que a mí me mueve son otro tipo de cuestiones, bueno, pues también vemos que porque en prisión existen muchas personas inocentes, porque tuvieron una defensa correcta perdón, una defensa incorrecta y que luego entonces, aunque sean inocentes, pues tú tienen que compurgar una pena. Entonces aquí vemos que va contrario el derecho con lo que a ti como abogado te está manifestando. Por eso se dice, ¿qué tanto tú vas a actuar aplicando la ética, lo que debe ser? Es importante, regresando al hablar de la ética, que identifiquemos que en el siglo XXI empieza a concentrarse diferentes tipos de estudio en dar respuesta a diferentes interrogantes, en donde ya empiezan a visibilizarse otro tipo de factores que luego entonces también inciden dentro de la razón de la ética, como por ejemplo apoyarnos en cuestiones tecnológicas, apoyarnos en cuestiones de cómo se puede o no medir el consumo animal, la violencia hacia las minorías, la distribución económica, el avance de la robótica, otros factores que también detonan en ver lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, ¿no? Es importante también que nosotros identifiquemos que al hablar de la ética existen tipos de ética. La ética aplicada se clasifica según el ámbito en el que se vaya a desarrollar y por tanto puede ser ética profesional, puede existir la ética militar, la ética económica, la ética religiosa, la ética ambiental, la bioética, la ética social, entre otras. Sin embargo, muchos manifiestan como sinónimo a la ética y a la moral. Al hablar de la ética y la moral, si bien es cierto, son conceptos que tienen una vinculación o que se encuentran estrechamente relacionados, no significan lo mismo. Vamos a identificarlos desde su razón más simple. La ética, como hemos dicho, es una disciplina y por tanto es aquella que va validado o va a soportar mediante el estudio de la ciencia a la moral. Por eso se dice, es la disciplina que estudia la moral, es decir, que reflexiona sobre los problemas morales. Entonces, no puede ser lo mismo. La moral vemos que es aquel conjunto de reglas y también de dilemas que regula el comportamiento humano desde un determinado contexto social en donde se ubique en un tiempo y en un espacio determinado. La ética, por su parte, es una aproximación teórica que reflexiona a través de la razón y luego entonces va a enunciar todos aquellos principios éticos que profundizan la naturaleza de los dilemas morales. Por ejemplo, cuando hablamos de un código de ética o también conocido como código deontológico es un documento que contiene los lineamientos y los valores indispensables para el ejercicio de cualquier profesión colegiada. Nosotros lo conocemos como el decálogo del abogado. En la mayoría de los casos se trata de fórmulas normativas y de responsabilidad a la que nosotros como individuos, bueno, pues debemos de regirnos. Es importante también que citemos que existen principales representantes de la ética. Dentro de ellos, no podemos nombrar a Sócrates. Sócrates, si bien es cierto, perdón, sin haber dejado escritos propios dentro de su obra filosófica o dentro de sus principales testimonios, tuvo como discípulos a Platón y Platón Aristóteles, sostuvo que la virtud es una sola y que ésta se encuentra determinada por la existencia de valores absolutos y universales como son el bien, como es la justicia y como debe ser la felicidad. Por su parte, Platón, que fue discípulo de Sócrates, sistematizó a lo universal socrático como algo inteligible, único e inimaginable e inmutable, según los cuales todo el mundo sensible debe conducirse. Y Aristóteles también como discípulo
de Platón y crítico también de Platón, escribió la Ética Nicomaquea, como ya hemos citado, que debe de perseguir como fin último la felicidad, que es considerado como primer tratado ético-moral de la historia occidental. También encontramos a San Agustín, que es el doctor de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, quien enfatiza la interioridad como aquella experiencia propia para llegar a Dios y al amor entendido como caridad y como cuidado al prójimo. Aquí nos dice la cuestión de el deber ser. Después aparece Santo Tomás de Aquino, que fue nacido en el siglo XIII y que se considera como el intelectual más importante de la Edad Media. Integró las enseñanzas de la Iglesia Católica con la filosofía y el pensamiento aristotélico y colocó a la teología como la metafísica primera. Después encontramos a Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán quien estableció o reconoció a la ética dentro de uno de los sistemas formales de la historia filosófica. Fue también el autor imperativo categórico y postuló la idea de un mandato moral interno, incondicional, universal y único. Después encontramos a John Stuart Mill, que fue uno de los padres del utilitarismo y propuso un sistema ético que estuviera basado en la idea de la felicidad como un bien absoluto y también como un bien compartido por todos los hombres. Según este sistema, la felicidad era aquel bien que más afectaba a todos los miembros de una sociedad. Por consiguiente, encontramos a Jean Paul Sartre, quien se le consideró como el padre del existencialismo. Él se encargó de derrumbar los valores morales y éticos que le precedieron y presentó la idea de la responsabilidad propia como aquella máxima responsabilidad hacia el resto de los hombres. También ahora, ya que hemos identificado propiamente a la ética y algunas formas diferenciadas de la moral, vamos a centrarnos específicamente en el reconocimiento de la moral. La moral vemos que es este conjunto de creencias, de costumbres, de normas y de valores que van a regular la conducta de nosotros como personas en relación con lo bueno y lo malo. La moral vemos pues que se basa en la idea de lo que se considera como correcto o equivocado en la conducta de las personas. La moral se dice que es un rasgo cultural que se manifiesta de forma diferente en cada sociedad, porque recordemos, quizás vemos, por ejemplo, en el occidente, ¿qué pasa? Puede ser socialmente válido que los hombres contraigan nupcias con 10 mujeres y para nosotros no. Para algunos unos países es prohibido que una persona muestre el rostro, que utilice minifalda, etcétera, ¿no? Ya que vemos que únicamente las mujeres pueden portar o se les puede ver los ojos y que tienen que ser completamente cubiertas por ropa. Entonces, este tipo de circunstancias que para algunas culturas es buena o mala, correcto o incorrecto, pues también forma parte de su moral porque es la ideología que se tiene en un tiempo y en un espacio. Por eso decíamos que también esto puede ser o es diferenciado, ¿verdad? La moral se diferencia, como hemos dicho, de la ética porque es aquella teoría o ciencia del comportamiento moral de las personas en sociedad, es decir, la ética, como ya hemos dicho, es esta disciplina que se encarga del estudio de la moral. Cuando hablamos también de la moral, vemos que esta es este conjunto, como hemos comentado, de creencias, de valores, de normas, de costumbres que forman parte de la tradición histórica y cultural del individuo dentro de un constructo social. Al hablar del término moral surge del latín mor, que significa carácter o costumbre, y vemos que es la misma forma o el mismo significado de la ética. Tiene su origen en moralis, que significa o que es equivalente de etikos, que hablábamos de la ética, pero por su origen común, moral y ético, suelen confundirse. Sin embargo, ya como hemos dicho, la ética es una disciplina filosófica que en todo caso estudia los principios que regulan el comportamiento de la moral. La moral, por su parte, su origen etimológico refiere al conjunto de costumbres, de hábitos y de valores que determinan cierto tipo de carácter ético. Vemos que en la antigua Grecia se conocía esto como ethos, que equivalía a amor, y a no amoralis.
Al hablar del ethos, es la moral como el conjunto de costumbres que forman a las personas. Al hablar de los tipos de moral, también existe una clasificación. Existe la moral religiosa, la moral laica, la moral fundamental, la moral social, la moral individual. Pero también cuando nosotros hablamos de la moral existe su forma de reconocimiento o también de la cuestión que debe considerarse como lo moral y lo inmoral, como lo que constituye un aspecto justo a la razón validada como lo correcto y lo inmoral como aquello contrario a lo socialmente establecido, ¿verdad? La importancia de la moral es considerada como aquello socialmente validado que requiere un código o un conjunto de reglas que se deban seguir, que se deban de garantizar para alcanzar una paz social y también para lograr la armonía entre los individuos que forman parte dentro de ese mismo territorio o dentro de ese mismo lugar, ¿verdad? La historia de la moral es una parte vital dentro de la historia de la humanidad, ya que ha determinado una gran parte de las fuerzas sociales que empiezan a interactuar y también de la forma en que se va rigiendo, en que se va construyendo y en que se va estructurando una sociedad, así como también las ventajas, las cuestiones positivas o el proceso evolutivo que se va teniendo en un espacio y en un territorio determinado. Ahora bien, ya identificando qué es la ética, qué es la moral y la diferencia entre ambas, hablaremos en este sentido de la historia de la ética. Cuando hablamos de Sócrates y los sofistas, vemos que la ética como ciencia o como disciplina filosófica fue iniciada primeramente por Sócrates, quien fue el primero que empieza a teorizarla, es decir, quien empieza a establecer conceptos morales básicos, como hemos dicho, lo bueno y la virtud. Sócrates estaba rodeado de sofistas que tenían o que formaban parte de la doctrina y que tenían como principales características el escepticismo, el relativismo y el subjetivismo. Protágoras, que fue uno de los célebres sofistas, empieza a expresar que el hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas son para mí como a ti te parece que son. Estas frases aplicadas dentro del terreno de la ética empiezan a interferir para él y los sofistas y también empiezan a determinar o a marcar una forma de conceptualizar lo correcto y lo incorrecto y establecer valores un tanto relativos. Sócrates vemos que no compartía esta forma de pensar, ya que decía que si no se acepta la validez del conocimiento, pues no habría ciencia ni tampoco moralidad, porque la ciencia es la base de la moralidad. Pero lo más importante para Sócrates era la virtud, lo cual vemos que lo expresó dentro de su lema, el mayor bien del hombre es hablar de la virtud todos los días de su vida, ya que la virtud es el hábito de obrar bien. Entonces, la virtud es el único bien y solamente la virtud nos puede traer una felicidad perpetua e inalterable, porque la virtud siempre tiene la medida justa, nada le falta. Ese era el lema de Sócrates. Protágoras, por su parte, fue el primer sofista del que se tiene conocimiento dentro de la historia. Nace en Abdera, en la costa del mar Egeo, aproximadamente en el año 490 a.C. y vivió en Atenas y Sicilia. En Atenas fue el lugar en donde adquirió una gran fama y se hizo amigo de Péricles y se dedicó a la enseñanza basada en el arte del discurso persuasivo, ejercitando primeramente entre los jóvenes las técnicas de arguir en favor de las dos caras de un mismo argumento. Entre sus labores profesorales se le encomendó la elaboración de un código penal para turios y se encuentran dentro de sus obras La Verdad, llamada también Discursos Demoledores, que comienza con la declaración del hombre como medida. Se encuentran también las antilogías o argumentos contrarios y también se encuentran sobre los dioses, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la dificultad para poder conocer los principios filosóficos se encontraban en que las fuentes del conocimiento sobre Protágoras provenían de los mayores oponentes, que eran Platón y Aristóteles. Y luego entonces, de vuelta a su tierra natal,
Protágoras murió ahogado en un naufragio después de ser desterrado de Atenas, donde fue juzgado por impiedad, ¿verdad? Después es importante reconocer el relativismo de Protágoras. Protágoras defendió un relativismo del conocimiento y de los valores. Dentro de esto, negó que existieran valores y verdades universales para todos los hombres, ya que argumentaba mediante su lema, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que no son y de las que no son en cuanto que no son. Ahí nos indica que no hay verdades subjetivas, absolutas y universales, sino que las cosas son tal y como son percibidas por nosotros mismos. Este relativismo se aplica a los ámbitos de nuestra existencia. Cuando nosotros hablamos también de nomos y physis, nomos significa ley moral y política, y esto se le considera como una forma de usos recibidos dentro de la tradición y en la forma de leyes formales y normas obligatorias que empiezan a codificar en la vida de la humanidad y que fueron respetadas por la autoridad del Estado. Con este término de physis, vemos que los griegos empiezan a denominar a la naturaleza como aquellos principios que no dependían de los acontecimientos humanos. Después vemos que en el siglo V los términos de nomos y de physis empiezan a aludir a lo artificial y lo natural y que eran consideradas como conductas opuestas y aquello que debería realizarse, ¿no? Es decir, aquello que debería ser considerado como permitido. Después aparece otro filósofo que fue Epicurio. Epicurio es la forma específica de crear un sistema filosófico enseñado por Epicuro de Samo, que fue un filósofo ateniense en el siglo IV antes de Cristo, seguido después por otros filósofos como Epicúreos. En el año 306 antes de Cristo, Epicuro adquirió la finca llamada El Jardín en las afueras de Atenas y fundó su escuela filosófica. Esta estaba formada tanto por varones como por mujeres, y la vida estética y del conocimiento. Es decir, ellos tenían como principal elemento generar una gran novedad de las escuelas griegas. En ella vivió aislado de la vida política y de la sociedad, y por ello empezó a practicar la amistad y la vida estética y del conocimiento. Epicuro proponía la realización de la vida buena y de la vida feliz como principales elementos que el ser humano debería tener dentro de toda su existencia. Y esto se lograba, según Epicuro, mediante la administración inteligente de los placeres y del dolor, la ataraxia y los vínculos de amistad entre sus correligionarios también lo determinaba, ¿verdad? Nos indicaba que estos placeres no deberían limitarse exclusivamente al cuerpo, como una forma inmediata o como una forma única. Además, Epicuro estableció la presencia del placer o felicidad al identificarlo como sinónimos ante la ausencia del dolor o de cualquier tipo de aflicción, como por ejemplo el hambre, la tensión sexual, el aburrimiento, entre otras, ¿no? Por tanto, era un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo que proporcionaba la serenidad o conocida como la ataraxia. El placer puro es el bien supremo, según Epicuro, y el dolor es el mal supremo. Los placeres y el sufrimiento son consecuencia de la realización o impedimentos de los apetitos. Epicuro distingue en tres clases de apetitos: los naturales y necesarios, los naturales pero no necesarios y los no naturales ni necesarios. Cuando habla del primero, que son los naturales y necesarios, establece que son como por ejemplo el comer y el beber, que son fáciles de satisfacer. Cuando habla de los naturales pero no necesarios, establece que son aquellos eróticos que no son difíciles de dominar y no se necesitan para una felicidad. Después se encuentra los no naturales ni necesarios, por ejemplo, las drogas, que estos alude a que se deben rechazar. También distingue entre dos tipos de placeres, los cuales indica que deben ser divididos dependiendo el hombre, ¿no? Basados en la división del hombre y que pueden ser diferentes pero unidos como son el cuerpo y el alma. Cuando hablamos de los placeres del cuerpo, son aquellos que considera más importantes y que en el fondo son una respuesta o propuesta a la renuncia de los placeres mediante la búsqueda de carencia del apetito y el dolor corporal. Y los placeres del alma es la cuestión superior del placer del cuerpo. El corporal tiene una vigencia dentro de un momento presente, pero es efímero y temporal, mientras que los del alma son duraderos y además pueden eliminar o pueden atenuar los dolores del cuerpo. Después encontramos que, si bien es cierto,
Cuando hablamos de Epicuro, también establece que el epicureísmo es una doctrina de pagánico típicamente laico y mediterráneo, y en este ámbito también gana un número de seguidores que lo consideran como una doctrina verdadera y que al aplicarla soluciona varios tipos de problemas. La escuela del pensamiento perdura largamente, aún 7 siglos tras la muerte de Epicuro, pero después fue prácticamente relegada al olvido al devenir la Edad Media, periodo en el que se perdió o fue destruida en la mayoría de los escritos por el filósofo griego a causa del rechazo de sus ideas que empieza a experimentar el cristianismo. Cuando hablamos del epicureísmo, destacan 3 partes importantes implicadas mutuamente. Primero, destaca la cuestión canónica, que es por la cual se establece la diferencia entre la verdad y el error. Después, la física, por la cual se adquiere un conocimiento verdadero sobre la naturaleza de las cosas. Y por consiguiente, sobre la ética, por la cual se alcanza la verdad de la felicidad. Y esta última se tiene que todo hombre es mortal y en consecuencia la felicidad debe darse en esta vida. Así vemos pues que la norma de la moralidad es buscar el placer y evitar el dolor, siendo el fin supremo del hombre, ya que el bien máximo en esta vida es la felicidad, entendida como la ataraxia, que es este equilibrio emocional, ya que un acto humano será moralmente virtuoso o bueno si éste te conduce al placer, el cual debe ser ético y puro, puesto que debe existir el goce del cuerpo, las pasiones del alma, debe evitar producir dolor y esto logra mediante la templanza, según Epicuro, ¿verdad? Luego entonces viene la ética de Platón. Al igual que ocurren con los otros filósofos, o también como ocurre con otros aspectos de la filosofía de la ética, vemos que no es objeto de un tratado específico en el que se aborde un solo tema, ya que cuando hablamos de la cuestión o la intervención más que nada de Platón, empiezan a existir interrogantes acerca de la virtud en general y luego a establecer si estas determinadas virtudes nos llevan a un análisis del comportamiento humano, pero como algo palpable o como un fin último. Dentro de estas vemos que el objetivo de la vida del hombre, según Platón, no puede reducirse a la satisfacción de las necesidades materiales, ya que va más allá. Por tanto, el hombre debe ser objeto de un desarrollo completo de su personalidad, de acuerdo con las partes más elevadas de su alma, la cuestión irascible y también la cuestión racional, y esto para poder alcanzar una felicidad identificada con la armonía en su vida. Por tanto, habla Platón de la justicia y de la ética. Nos dice que si la justicia en la ciudad reside en cada clase social, haga lo que debe hacer, la justicia en el hombre residirá también en cada parte del alma que haga lo que debe. Esto implica que la vida buena del hombre es una vida que va a atender a la satisfacción de sus necesidades materiales y luego entonces espirituales. Y por ello, la idea del hombre debe alcanzar estos fines para que luego entonces logre la tan anhelada felicidad, ¿verdad? En este sentido, vemos que el conocimiento y la satisfacción de las necesidades intelectuales deben ir acompañados de salud, que es esta moderación en el disfrute de los bienes materiales, pero también en un equilibrio con la cuestión corporal. Cuando nosotros hablamos también de la forma aristotélica, surge la ética aristotélica o la ética a Nicómaco. Dentro de ella, la teoría ética aristotélica, Aristóteles expone sus reflexiones éticas en la ética a Nicómaco. Sus datos de la obra son el tema de la ética Audemo, que recoge los elementos de reflexión aristotélica desde su periodo de juventud y, por tanto, que fueron anteriores a la teoría de la sustancia, por lo que contiene algunos vestigios del platonismo y también conocido como la Gran Moral, en la que se resumen ideas fundamentales de la ética Nicómaco, por lo que coincide con Aristóteles de la madurez que se tenía y ninguna de ellas aporta algo distinto a lo expuesto en la ética Nicómaco, que era también conocida como la ética Audemo y que se repiten textualmente los 4 libros de la ética nicomaquea. La ética de Platón, al igual que la ética socrática, identifican el bien con el conocimiento, caracterizándose por un marcado intelectualismo, es decir, por la naturaleza del hombre, que es aquella que tiene que perseguir o que tiene que buscar el bien y porque basta únicamente conocerlos para poder obrar de manera correcta.
Sin embargo, nos dice que el problema es que el hombre desconoce el bien y por ello toma por bueno todo lo que le parece bueno y no lo que realmente es bueno. De ahí que Platón en la República, en la explicación del mito de las cavernas, insiste en la idea del bien que debe ser necesariamente conocerla quien quiera proceder sabiamente tanto en la vida privada como en su vida pública. Una idea de bien es única y la misma para todos los hombres. Para Aristóteles vemos que empieza a rechazar la subsistencia de las formas, en donde nos indica que no es posible afirmar la existencia de un bien en sí y si no existe previamente un único tipo de bien. Por ello, del mismo modo en que el ser dice de muchas maneras, habrán muchos tipos de bienes, ya que todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y toda elección, parece entender algún bien y por ello definieron con toda pulcritud a los bienes, los que dijeron ser aquellos a todas las cosas que aspiran. Es decir, como comentábamos, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Siguiendo con estas formas, nos empiezan a identificar un gran número de acciones en razón a las ciencias y a las artes. Y muchos, para poder alcanzar estos bienes, empiezan a establecer los fines últimos para poder llegar a la aplicación del bien, de la ciencia, qué es lo que se debe hacer como correcto para alcanzar un beneficio social, pero emanado de la praxis de tu profesión. Y lo vemos, por ejemplo, el fin de la medicina es la salud, el fin de la construcción naval es el navío, ¿no? El fin del derecho es la justicia, ¿verdad? Si nosotros dentro del ejercicio profesional hacemos lo que nos corresponde, se alcanzará el fin último, que es la ponderación o el equilibrio o la satisfacción social. Dentro de la ética, Nicómaco comienza afirmando que toda acción humana se realiza en base a un fin y el fin de la acción es el bien que se busca. El fin, por lo tanto, se va a identificar con el bien, pero muchas de sus acciones emprendidas por el hombre son un instrumento para conseguir a su vez el fin de otro. Por ejemplo, si nosotros nos alimentamos o alimentamos adecuadamente en gozar de la salud, por lo que una correcta alimentación vamos a tener, entonces vamos a ver que esto va a ser un instrumento para alcanzar un fin. Entonces, ¿hay algún fin último? Pues no, ¿verdad? Porque uno sirve para complementación del otro. Entonces, la ética aristotélica vemos que también pretende establecer virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Cuando hablamos de las virtudes éticas, a lo largo de nuestra vida nos vamos forjando en una forma de ser, es decir, en un carácter etos, en un comportamiento, en una costumbre, a través de nuestras acciones y también en relación con la parte apetitiva y volitiva dentro de nuestra propia naturaleza. Para poder determinar cuáles son estas virtudes propias a ella, Aristóteles empieza a proceder al análisis de la acción humana, determinando que hay tres aspectos fundamentales que intervienen en ella, que es la volición, la deliberación y la decisión. Es decir, cuando nosotros queremos hacer algo, deliberamos sobre la mejor manera que podemos accionar para poder conseguirlo y la forma en toma de decisiones acerca de la acción que debemos emprender. Por ello, Aristóteles entiende que la voluntad naturalmente orientada hacia ese fin es precisamente la deliberación, la cual no versa sobre lo que queremos, sobre la abolición, sino solamente en los medios para poder conseguirlo, ¿no? La naturaleza de esta sustancia tiende hacia determinados fines que le son propios, por lo que también en el hombre los fines o bienes a los que puede aspirar están ya determinados por la propia naturaleza humana. Sobre la primera fase de la acción humana, por tanto, encontramos la abolición y sobre la evolución poco hay que decir, sin embargo, ya que todo es cambiante. Sin embargo, cuando hablamos de la segunda, que es la deliberación, son los medios para conseguir por la propia naturaleza lo que deseamos. Y cuando hablamos de la decisión, acerca de la conducta que hemos de adoptar para poder conseguir. Estas dos fases vemos que si bien es cierto, establecen una clara subordinación en el pensamiento de la forma
o de la determinación de nuestra conducta, exigen el recurso de la experiencia para poder determinar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es acertado o no al momento de su materialización. La deliberación vemos que son todos aquellos medios que suponen una reflexión sobre las distintas opciones que se presentan para conseguir un fin, y una vez que nosotros hemos elegido una de estas opciones y que la ponemos en práctica, se podrá determinar si podemos conseguir el fin perseguido o simplemente nos estamos alejando de él, ¿no? Es decir, si estamos utilizando una vía o un vínculo correcto. Es importante también identificar que cuando hablamos de la segunda, que son las virtudes dianoéticas, nos indica que si para determinar las virtudes éticas partida de Aristóteles del análisis de la acción humana, se puede también identificar que para poder determinar estas virtudes dianoéticas partirá del análisis de las funciones de la parte racional o de la parte cognitiva, es decir, de todas aquellos supuestos que se le van a denominar como dianoia. En este sentido, bueno, hacemos, o Aristóteles hace referencia a las funciones al hablar del tema del conocimiento, tomando como elemento la función productiva, la función práctica y la función contemplativa o teórica. A cada una de estas le corresponde una virtud propia que va a ser representada en la realización del saber, que es el fin que nosotros nos va a corresponder alcanzar. Cuando se habla del conocimiento o dominio de un arte, vemos que es aquel que nos va a dar como resultado el significado de la realización productiva. A la función práctica, la actividad del pensamiento, la reflexión de la vida ética y política del hombre, tratando de dirigirla, vemos que le corresponde la virtud de la prudencia o la racionalidad práctica. Mediante estas, estamos en condiciones de poder elegir las reglas correctas de comportamiento por los cuales se va a regular una conducta. Si bien es cierto, no es resultado de la propia adquisición de la ciencia, pero sí es el fruto de la propia experiencia. La prudencia es una virtud fundamental de la vida ética del hombre y sin la cual difícilmente podemos adquirir las virtudes éticas y que van a ser aplicadas en las distintas facetas de nuestra vida pública y privada, y por tanto vemos que también es aquel factor en el que el hombre se desenvuelve en su vida diaria, ya sea de manera individual, de manera familiar, de manera política, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de la ética formal kantiana, ahí entra Immanuel Kant, nos dice, o parte de la ética formal, el conocimiento moral nos dice que no es un conocimiento del ser, es decir, de lo que es, sino más bien es un conocimiento de lo que debe ser. Se dice que no es un conocimiento del comportamiento real y efectivo del hombre, sino un comportamiento que debe observar los hombres. En este sentido, vemos que este conocimiento no se puede verificar, ¿verdad? Ya que cuando decimos que los hombres deben comportarse tal y como se expide o tal y como se puede afirmar, entonces es necesario hacerlo de manera universal o de manera necesaria. Y por tanto, se debe de tomar en cuenta las características a priori, o sea, las características que le anteceden para poder validar esa conducta o ese comportamiento. Y como hemos visto con Immanuel Kant, explica la imposibilidad de derivar de la experiencia algo que fuese necesario o que fuese universal. El primer objetivo del conocimiento moral, Immanuel Kant nos indica que consiste en identificar cuáles son los elementos a priori de la moralidad. Kant distingue entre un uso teórico y un uso práctico de la razón. Cuando hace referencia a un uso teórico, nos dice que estudia a la crítica de la razón pura, ya que la razón constituye o configura el objeto que se da en la intuición mediante la aplicación de las categorías en su uso práctico, que estudiará la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y en la crítica de la razón práctica es la razón la que considera como la fuente de sus objetos, a partir de la producción de lecciones o decisiones morales de acuerdo con la ley que procede de ella misma. Todos estos sistemas éticos anteriores, Immanuel Kant nos indica que habían partido en una determinada concepción del bien como objeto de moralidad y por tanto creyeron que ese bien determinaba la moralidad, es decir, lo que debería de ser. Sin embargo, del mismo modo que el conocimiento teórico no estaba determinado por el objeto, sino que se encontraba determinado por las condiciones a priori de esa sensibilidad,
y de ese entendimiento. Por ello nos dice que el comportamiento moral tampoco se encontraba determinado por el objeto, sino más bien por el objeto de la moralidad, que es aquel que estaba determinado por las condiciones a priori. De este modo, vemos que Immanuel Kant había provocado una revolución copérnica, esto en el ámbito del uso teórico de la razón, y provocó otra revolución similar en el ámbito práctico de la razón. Estas condiciones vemos que siendo a priori, pues no podían emitir una cuestión probable, una cuestión, o tenían que partir de una cuestión empírica, y que por ello solo habían de contener la forma pura de la moralidad, y en consecuencia las leyes de la moralidad han de tener un carácter universal y luego entonces necesario. Para Immanuel Kant, la base de la obligación del deber ser no puede fundarse en nada empírico, pues aunque deba hacer referencia al hombre como un ser racional, no puede fundarse ni en la naturaleza humana ni tampoco en circunstancias humanas, sino que ha de ser a priori. De ahí la crítica de Kant a los sistemas morales que son fundados en base a contenidos empíricos a los que los llaman éticas materiales. En primer lugar, todas ellas son posteriores. De alguna manera, todas ellas identifican el bien con la felicidad y consideran lo bueno como el objeto hacia el que tiende la naturaleza humana considerada empíricamente, aceptando la determinación de la voluntad por los objetos ofrecidos al deseo. Además, Immanuel Kant propone distintos bienes entre los que no hay posibilidad de desacuerdo y que por tanto pone de manifiesto la falta de universalidad al estar basados en la posibilidad de poder ponerse de acuerdo, lo que pone de manifiesto a su falta de universalidad al estar basados en cuanto a la experiencia que carece de la necesidad y que carece de la universalidad necesaria del que deben de gozar las cosas morales, ¿verdad? En segundo lugar, Kant nos dice que las normas deben ser propuestas en base a un carácter hipotético condicional, ya que si se quiere alcanzar la felicidad, algo distinto para cada sistema, se debe de comportarse de acuerdo con lo que establece o que emana de una norma. Y al estar sometida a la norma, pues entonces al ser regulada como una condición, solamente va a tener ese valor si es aceptada dicha condición. Por tanto, además de significar que se actúa por un interés, vemos que va a implicar en todo momento la validez de la norma para conseguir el fin último que propone y por tanto que solo puede tener una comprobación experimental. Por ello, tampoco puede tener un carácter universal y un carácter necesario. Vemos, estimadas alumnas y alumnos, qué tan importante dentro de la ética jurídica que nosotros conozcamos esta conceptualización de ética, esta conceptualización de moral, estas formas diferenciadas, pero por supuesto también que conozcamos estos antecedentes de la ética, ¿verdad? Y que también conozcamos estos filósofos que le dan esta fundamentación para que nosotros podamos comprender el por qué hoy en día se establece y cómo poder actuar con una ética correcta en la praxis profesional. Bueno, estimadas alumnas y alumnos, ha sido un placer poder disertarles esta sesión virtual. Recordar que ha sido grabada para que en el momento que le compartan a su servidora, con mucho gusto yo se las impacte en plataforma y cuando ustedes así lo deseen, puedan visualizarla para que contribuya en su proceso formativo. Cualquier circunstancia, estoy para servirles. Que tengan excelente día. Hasta luego.